nuestros corazones en esta noche. Les invito, por favor, que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y vamos a continuar en nuestro cuarto día de conferencia acerca de este hermoso capítulo del apóstol Pablo para nuestros hermanos que están en Roma. El capítulo 11, versículo 36, Pablo dice, porque de él, y por él, y para él, a él sean todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Fuimos creados para alabar y honrar el único nombre, el nombre de nuestro bendito y glorioso Señor. Y Pablo, en el capítulo 12, nos ha llamado y nos ruega por las misericordias de Dios, por lo bueno que ha sido Dios, que el creyente pueda ofrendar su vida a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Adoramos a Dios con nuestra mente, pero nuestra vida de adoración son todos los días de nuestra vida. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Somos cristianos y Dios espera nuestra transformación diaria de cada día. Y lo que nos da Dios para poder transformarnos es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y sin duda que el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, cuando afecta nuestra mente, va a afectar nuestro estilo de vida. Cuando un cristiano es renovado, cuando un cristiano es transformado por Dios, va a comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Entonces, la primera evidencia que un cristiano tiene una mente renovada es porque tiene una vida transformada delante de Dios. El día de ayer vimos el segundo propósito o la segunda evidencia que nos muestra Pablo cómo saber si tenemos una mente renovada, es cuando no tenemos un concepto más alto de sí del que debemos tener, sino pensamos de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió. El llamado es a ser humildes. El llamado es vivir con mansedumbre. El llamado es estar en la iglesia, reconociendo quiénes somos delante de Dios y quiénes somos delante de los hermanos. No hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para la soberbia, ya que todos esos pensamientos corresponden al mundo. Pablo dijo, no os conforméis a este siglo. Un cristiano que vive de esa manera puede afectar lo más precioso que Dios ha hecho por la sangre de Cristo, que es la iglesia de nuestro Señor. Estos actos de actitud, de arrogancia o de vanagloria pueden afectar la unidad de la iglesia. Por eso el llamado es ser humildes, es tener el mismo pensar de Cristo y sin duda tener un pensamiento sobrio de quiénes somos delante de Dios y delante de los demás. Nuestro estudio del día de hoy, versículo 4 y versículo 5, hasta el versículo 8, la palabra de Dios dice así, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El versículo 4, Pablo dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Como es a menudo en los escritos del apóstol Pablo, él se refiere a la iglesia como un cuerpo. La iglesia es un cuerpo diseñado por Dios. A diferencia
A diferencia, en otros escritos, como en el libro de Efesios y Colosenses, el énfasis que da Pablo es en la relación que existe entre el cuerpo y la cabeza, es decir, la relación entre Cristo y la iglesia. Pero aquí en Romanos es un poco diferente. El énfasis que da Pablo no es tanto del creyente con Cristo o de la iglesia con la cabeza, sino más bien la relación que existe entre los miembros. Aquellos que se miden a sí mismos según el estándar dado por Dios. Aquellos que se miden según el estándar por Dios van a reconocer que no existen para ellos mismos, sino para los demás. Es decir, si yo estoy en el cuerpo, si usted está en el cuerpo de Cristo, no se trata de usted, no se trata de mí, sino se trata de mi hermano, se trata de mi hermana, se trata de los demás miembros del cuerpo. Así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros y funciones, así nosotros, al ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tenemos muchos dones y tenemos muchas funciones para desarrollarla en el glorioso cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es su iglesia. Y Pablo deja claro que cada creyente debe ejercer sus dones en el contexto del cuerpo de la iglesia, y para lograr esto, cada uno de nosotros debe ser un miembro activo en la iglesia local. Todos nosotros debemos trabajar para desarrollar así nuestros dones. Y vamos a ver otras aplicaciones que insinúan o infieren en el texto. Y lo primero que debemos aprender, el versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un alto concepto de sí, más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y eso significa, todos los miembros tienen un don. Ningún miembro del cuerpo, ningún cristiano está excluido. Es decir, que la multiplicidad de miembros en un cuerpo nos muestra esta verdad. Todos tenemos nuestro lugar en la iglesia. Y por esto Dios nos ha dado dones para cumplir nuestra responsabilidad siendo parte de este cuerpo. Nadie de nosotros puede decir: yo no he recibido ningún don de parte de Dios, yo no tengo ninguna capacidad delante de Dios, o yo no cumplo ningún rol aquí en la iglesia. No podemos pensar así, porque el versículo 3 termina diciendo: repartió a cada uno. Es decir, si tú eres parte de la iglesia, si yo soy parte de la iglesia, Dios nos ha dado dones. Y eso significa, primeramente, en el único lugar, hermanos y hermanas, donde no existe la cesantía en todo este mundo, es en la iglesia del Señor. Es en la iglesia de Cristo donde hay lugar para todos, donde hay trabajos para todos, porque Dios repartió dones para el servicio y para el trabajo en el reino de Dios. Segundo, si estamos en la iglesia, si somos parte de la iglesia, si hemos sido bautizados, Dios nos dio un don y un trabajo, como dije anteriormente, que debemos desarrollar según el don o la capacidad que hemos recibido de parte de Dios. Y esto es importante entenderlo, porque la relación que tengo con Dios, por lo que vimos en el versículo 1 y 2, va a afectar mi relación con la iglesia, no solamente en la manera en que pienso, sino en la manera en que sirvo con mis dones. Entonces podemos decir que cada miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es muy necesario, es muy importante y es muy fundamental para el crecimiento del cuerpo de Dios. Y el apóstol Pablo aquí va a introducir el tema de los dones. Uno puede preguntarse qué es un don o qué son los dones. Los dones son habilidades o capacidades espirituales que Dios nos ha dado para que lo usemos en la iglesia, primeramente para su gloria, pero también para edificar el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo se trata de glorificar a Dios
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, pero también busco el crecimiento, busco la edificación de cada miembro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que podemos ver en Efesios 4 y en 1 Corintios capítulo 12, especialmente 1 Corintios capítulo 12, que creo yo que es un pasaje muy profundo que nos habla mucho acerca de este tema de los dones. También, de la misma manera como es el cuerpo humano, así también es la iglesia el cuerpo de Cristo. No todos los miembros, hermanitos, cumplen la misma función. No somos clones. Dios puso a cada hermano y a cada hermana en el cuerpo con una función específica como Él lo quiso. Alguien dijo, la variedad o la diversidad de dones une en lugar de separar a los miembros del cuerpo. Es decir, que al utilizar cada uno de nosotros nuestros diferentes dones, deberíamos unirnos más como iglesia, deberíamos unirnos más como cuerpo, deberíamos tener lazos más estrechos en vez de separarnos o de dividirnos. Los dones para la iglesia es para unirnos cada día más como cuerpo de Cristo. Y los cristianos debemos entender que al igual que los diversos miembros de un solo cuerpo, aunque difieren entre sí y tienen varias funciones, son todos necesarios y están igualmente obligados a servir los unos a los otros, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. Nos necesitamos, hermanos, los unos a los otros. Dependemos los unos de los otros. Somos bendecidos los unos por los otros con el trabajo y el desarrollo de los dones. Es muy importante tu labor en la iglesia. Es muy importante mi labor en la iglesia, porque es una bendición los dones que Dios nos ha dado para el crecimiento de nuestras vidas. 2, todos los dones, como dije, son importantes y sin duda que nos necesitamos. Algunos miembros del cuerpo, aunque reciben más atención que otros, pero todos son esenciales para el bienestar y para el funcionamiento del cuerpo. Mira lo que dice el Pablo en el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjate cómo Pablo concluye esto, hablando de la analogía del cuerpo humano como el cuerpo de Cristo también. Dice, somos miembros los unos de los otros. Es decir, del mismo modo que un miembro de mi cuerpo físico necesita el resto de mi cuerpo, el resto de los miembros para poder funcionar de una buena manera, así también cualquier miembro del cuerpo de Cristo, del cuerpo espiritual de la iglesia, necesita a los demás miembros del cuerpo. Porque no hay un miembro en la iglesia que sea insignificante. Tampoco no hay dones insignificantes. Todos debemos complementarnos y Dios espera que nos ayudemos mutuamente. Tú me necesitas, hermano. Yo te necesito, hermana. Nos necesitamos porque somos miembros los unos a los otros. ¿Qué significa ser miembros los unos de los otros? ¿Qué significa ser miembro los unos de los otros? Esta frase significa que en la iglesia o en el cuerpo nos pertenecemos los unos a los otros. Eso significa somos miembros los unos de los otros. Significa que tú me perteneces y que yo te pertenezco. Por eso servimos con humildad, por eso servimos con amor, por eso servimos con mansedumbre. Porque yo en la iglesia le pertenezco a Henry, Henry le pertenece a Marcelito, Marcelito le pertenece a Elvis, y todos nos necesitamos y todos nos pertenecemos. Por eso servimos de todo corazón al Señor, por eso buscamos el mismo propósito siempre de darle gloria al nombre de nuestro Dios y que la iglesia pueda crecer cada día. Es decir, que mi servicio
y mi lugar en la iglesia tiene como propósito el bienestar de los demás miembros del cuerpo, el bienestar de los demás y así poder glorificar a nuestro Dios. 2 puntos aquí antes de hablar de cómo usar los dones dados por el Señor que cada cristiano debería tener presente. Por eso, hermanitos, nos pertenecemos los unos a los otros, pero toda la gloria es para Dios. Hermanitos, Pablo dijo, no os conforméis a este siglo. En el mundo todos buscan lo suyo propio, buscan la fama, buscan el reconocimiento, buscan ser importantes. Pero el cristiano que ha sido renovado, el cristiano que ha sido transformado, siempre va a buscar el bienestar de los demás, el bienestar de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos pertenecemos los unos a los otros. La iglesia diseñada por Dios tiene como propósito glorificar a Dios y que la iglesia pueda unirse y así poder crecer. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanitos, como dije, no todos los dones son iguales. Pablo dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones. Todos tenemos un lugar en la iglesia y todos servimos de manera diferente en la iglesia. Así como el cuerpo humano, la función del ojo es diferente a la función del oído y la función del oído es diferente a la de la mano y de la mano diferente a de los pies, es igual en el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros tiene un trabajo o una capacidad en el cuerpo de la iglesia. No debemos esperar jamás que todos cumplan la misma función. No todos pueden ser evangelistas, no todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser coordinadores. No, cada uno cumple un rol fundamental en el cuerpo del Señor. Aunque hay variedad de dones, todo esto está basado en la gracia, en el regalo o en la voluntad que Dios quiere en cada uno de nosotros siendo parte del cuerpo. Por eso el versículo 3 dice, repartió a cada uno. Es Dios quien reparte y Dios reparte como Él lo desea. Y esto que Dios nos ha dado, que son los dones, deben usarse, hermanitos, primeramente con cordura, pero también según el don que Dios me ha entregado o que Dios les ha entregado a ustedes. Y fíjate que lo que Pablo va a nombrar de los versículos del 6 al 8 es una lista de dones que existían y que existen en el primer siglo y que muchos están vigentes hoy en día. Y algunos de estos dones están relacionados con el hablar. Pablo habla del don de profetizar, el don de enseñar y el don de exhortar. Eso tiene que ver con el hablar. Mientras otros dones están relacionados con el hacer, como el don de servicio, como el don de dar, como el don de presidir y como el don de hacer misericordia. Es decir, que debemos entender que esto no es una lista exhaustiva, sino más bien una lista representativa o general de los dones que existían en el primer siglo. ¿Por qué? Porque aquí hay una lista de un grupo limitado de dones y el versículo 4 y 5 vimos que somos muchos miembros siendo muchos, es decir, que hay muchos dones. Solamente Pablo aquí nos quiere mostrar algo respecto a la función de los dones dados por Dios. Hermanitos, es Dios el que nos salva. Es Dios quien nos ha colocado en el cuerpo donde Él quiere. Es Dios quien nos ha dado dones, como Él así lo ha decidido. Y esto lo confirma 1 Corintios capítulo 12, versículo 11,
no lo busque, solamente anótelo ahí. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, en un contexto de dones, la Biblia dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si yo tengo un don, debo alegrarme, debo gozarme con ese don. Debo aceptar ese don porque ha sido la voluntad de Dios que yo tenga ese don para cumplir un rol en su iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, nuevamente, como Él quiso. Si tú estás en la iglesia y estás cumpliendo un rol diferente al que tiene mi hermano Henry, y si usted, hermana, tiene un rol diferente al que tiene nuestro hermano Marcelo, por dar ejemplo, nos alegramos, aunque sean diferentes dones. No deseamos el don del prójimo en este caso, porque si Dios me dio un don, ya sea de servir, de misericordia, de precedir, me alegro y le doy la gloria a Dios porque Él así lo ha querido. Porque dice también Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia. Dios nos pone en la iglesia, Dios nos da dones como Él así lo ha deseado. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es por la gracia de Dios como Él así lo ha deseado. Y fíjate que el versículo 6, ¿cuál es el primer don que Pablo nombra? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según el regalo que Dios nos dio, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El primer don que nombra el apóstol Pablo es el don de profecía. ¿En qué estaba relacionado este don? ¿Cómo podemos darle un significado a este don? La palabra profecía significa en su traducción, en su significado, hablar antes. Hablar antes en términos de audiencia. Eso significa la palabra profecía, literalmente hablar ante alguien, hablar en público, hablar ante un grupo de personas, proclamar públicamente es el don de profecía. Entonces, el don de profecía simplemente es un regalo comunicativo. Y podríamos preguntarnos, ¿cuál es el don de profecía entonces? Simplemente por su definición, es la habilidad, es la capacidad que Dios da por su Espíritu Santo a la vida de una persona para proclamar ante otros la verdad de nuestro Dios. Es decir, la persona que tenía el don de la profecía proclamaba la verdad de Dios públicamente. Ese es el don de profecía. ¿Cuál era la función de un profeta o de alguien que tenía este don en el Antiguo Testamento o en la iglesia primitiva? Era la persona que hablaba de parte de Dios al pueblo con un mensaje, ya sea en tiempo pasado, en tiempo presente o en tiempo futuro. Un profeta era uno que hablaba de parte de Dios a los demás. La diferencia es que ellos, los profetas, eran inspirados directamente por Dios. Este era un don milagroso. Pero ¿cómo podemos aplicarlo hoy en día? Entendemos que ahora tenemos lo perfecto que es la palabra de Dios, y ese don, o de la manera que era usado ese don en el Antiguo Testamento o en la iglesia primitiva, ya no está vigente porque tenemos la palabra de Dios. Una aplicación que le podemos dar hoy en día relacionada al don de profetizar, podemos aplicarlo a algunos varones cristianos o que tienen el don de predicar o hablar en público la palabra de Dios, lo cual equivale en cierto sentido a hablar por Dios.
La diferencia con los que profetizaban es que ellos recibían directamente el mensaje de Dios y lo comunicaban al pueblo. En cambio, el predicador hoy en día recibe este mensaje divino directamente por la palabra de Dios, por la Biblia. Dios nos dejó su palabra, este mensaje divino y revelado en la Escritura, para hablar a nosotros y así nosotros, los predicadores, transmitir a la gente, transmitir a la iglesia la voluntad de Dios. Ese es el don de profecía y podríamos aplicarlo a nuestros tiempos como un predicador. Pero lo interesante del versículo 6 es que dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa esta frase para aquellos que tenían este don de profecía? Es decir, si vas a profetizar, si tienes el don de profecía, hazlo, pero según o conforme a la medida de la fe. Solamente una observación, la palabra medida del versículo 6 se repite, lo leímos en el versículo 3, también medida. Se repite 2 veces esta palabra, en el versículo 3, la medida de la fe, y en el versículo 6, la medida. Pero estas palabras, aunque en castellano es traducida de la misma manera, en el lenguaje original es diferente la palabra. La palabra en el versículo 3 viene en medida de metrón, para poder medir, lo que explicamos el día de ayer. Pero aquí la palabra medida tiene algo más relacionado con proporción, una medida adecuada, algo limitado. Entonces, ¿cómo podríamos entender esta frase? El que profetiza, úsese conforme a la medida de la fe. Por lo menos voy a ofrecer 2 posibilidades en el día de hoy, 2 probabilidades. Primero, lo que puedo ofrecer significa que la persona que tenía el don de profecía debía permitir ser usado por Dios según su fe o capacidad en la obra o en el poder de Dios en su vida, conforme a mi fe en Dios para poder profetizar. Ahí está la medida, ahí está la proporción que tenía el que profetizaba. Es decir, que el que tenía el don de profecía lo debía hacer según el poder que Dios le entregaba en su vida. Es decir, si voy a profetizar, por dar un ejemplo, según la medida de la fe, yo voy a profetizar según la fe, según la capacidad, en el poder que Dios va a actuar así en mi vida. O la segunda posibilidad, la frase conforme a la medida de la fe, se puede leer también, si vamos a profetizar o si vas a profetizar, debe ser según la medida, según la porción o lo adecuado con la verdad ya revelada. No puedes profetizar algo fuera de la verdad de Dios, es decir, profetizar con límite, según la verdad de Dios. Entonces, de estas 2 maneras podemos entender la frase, el que profetiza, hágalo conforme a la medida de fe. Primero, tener fe en que el poder de Dios va a actuar en mi vida y así poder obrar en la enseñanza, en la predicación, hablar a la gente de parte de Dios, o más bien, si voy a profetizar, hazlo con limitaciones, que esté limitado a la verdad de nuestro Dios entregada por Él. Fijémonos cuál es el segundo don, según el versículo 7. O si de servicio, en servir. La palabra servicio, diaconía, significa servicio o ministerio. Y este don se refiere a cualquier servicio, a cualquier ministerio que el cristiano brinda hacia otra persona. Hermanitos, hay personas en la iglesia que siempre andan buscando una oportunidad de servir. Les encanta servir, les encanta, aman servir a otros. No se cansan de prestar servicio a los demás. Estos hermanos que tienen el don de servicio tienen una destreza especial
para ver lo que necesita hacerse en la iglesia del Señor. Sea lo que sea, ellos están pensando dónde poder servir, qué puedo hacer por la iglesia, qué puedo hacer por los hermanos, porque hay un don, hay una capacidad en su vida para cumplir esa función. A estos hermanos que tienen el don de servicio, no hay que decirles nunca, hermano, hay que hacer esto o hay que hacer esto otro, ya que ellos están buscando la oportunidad o la necesidad para servir, están atentos a cualquier servicio en la iglesia. Y esto es muy hermoso porque aquellos que tienen el don de servicio en la iglesia es una característica de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que no hay nada más hermoso cuando una persona tiene el don de servicio y lo desarrolla sirviendo al pueblo de Dios. Y Jesús en Marcos 10, 45 nos muestra estos dos conceptos que están ligados, servir y dar. No se puede servir sin sacrificio. El verdadero servicio se muestra con entrega hacia los demás, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y usted podría preguntarse en esta hora y decirme, hermano Pablo, todos en la iglesia servimos de alguna manera. Entonces, ¿cómo hay un don de servicio? Una pregunta que podemos hacernos, entonces, ¿qué marcaría la diferencia entre toda la iglesia que son servidores con aquellos que tienen el don de servicio? Porque, como dije, todos en la iglesia servimos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos sacrificamos en nuestro servicio? Hay un grupo que siempre está sirviendo más allá de sus fuerzas. Entiendo que todos en la iglesia, sin duda, servimos de alguna u otra manera. Entonces, me parece que la diferencia está en aquellos que tienen el don de servicio con el resto de los demás que sirven, que jamás ven o sienten un trabajo para el Señor o para los hermanos como un sacrificio, como una molestia o como una carga. Ellos ven servir como un gran privilegio, como una gran bendición, poder entregar sus vidas para servir a los demás. Entonces, aquellos que tienen este don de servicio siempre están pendientes, siempre están buscando la oportunidad de servir a otros, ya que para ellos es una bendición y un privilegio servir. Aunque cueste el tiempo que sea, aunque cueste dinero, aunque cueste esfuerzo, aunque cueste lágrimas, para aquellos que tienen el don, es un honor y un privilegio y una bendición ser el siervo de todos los demás. Al igual como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate que Pablo nos habla de un tercer don. Perdón. Dice, versículo 7, o si de servir en servir, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Didasco, que significa dar instrucción o formación. Hay hermanos que tienen el don de la enseñanza. Algunos son expertos o algunos tienen una habilidad para impartir la voluntad de Dios, la información de la palabra de Dios a otros naturalmente. Aquellos que tienen el don de enseñar son aquellos que están encargados de edificar con la palabra de Dios a la iglesia. A ellos los llamamos los maestros, que están encargados de enseñar. Y cuando pienso en maestros, siempre pienso en Esdras capítulo 7, versículo 10, que él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, una persona que tiene el don de enseñanza va a pasar tiempo, va a pasar mucho tiempo, va a pasar demasiado tiempo para entender la palabra de Dios, para comprender la palabra de Dios, y también va a dedicarse
a enseñar a otros y así por medio de la palabra edificar al reino de Dios, que es su iglesia. Esto es para aquellos que tienen el don de enseñanza. Hay creyentes que tienen el don de enseñar la palabra de Dios, de edificar la iglesia y de hacer madurar a la iglesia de una forma natural. Vamos al cuarto don. Dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, paracaleo, que significa llamar a otro o estar al lado de otro para ayudar. Es decir, puede entenderse, aquellos que tienen este don son aquellas personas que están exhortando, que están animando, que están aconsejando, que están amonestando, incluso fortaleciendo al pueblo, al rebaño, a la grey del Señor. Hay hermanos, hay hermanas que están todo el tiempo animando, aconsejando y motivando a los demás, seguir adelante, cambiar la vida, entregarse al Señor, amar más al Señor, confiar más en el Señor. Hermanos y hermanas, que siempre están ahí listos para dar una palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de aconsejar a los demás hermanos a seguir adelante. Hay hermanos que tienen ese hermoso don de estar exhortando a los demás en el pueblo de Dios. Mira lo que dice el quinto don. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Esta palabra significa de repartir, significa hacer partícipes a otros. Una versión dice contribuir para las necesidades de otros. Parece un poco extraño considerar el dar como un don, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener un don que está relacionado en repartir, en dar? Pero recuerdo que estamos hablando de capacidades que Dios nos da, ¿verdad? Es decir, si usted puede dar, eso significa que Dios primero nos ha dado a nosotros. Es decir, que aquellos que tienen el don entienden que han sido bendecidos de parte de Dios y que esta bendición que Dios me ha dado, sea lo que sea, no es para mí, sino para repartirlo y para ayudar a los demás. Hay hermanos que tienen ese don, hay hermanos que siempre están pensando, Dios me ha bendecido de esta manera, Dios me ha dado esto, ¿a quién puedo bendecir? ¿A qué familia? ¿A qué hermano? ¿A quién puedo darle de lo que Dios me ha dado? Y eso nos recuerda las palabras de Jesús dadas por Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 35, cuando el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, que estas personas, estos hermanos o hermanas que tienen el don de repartir, ellos ven el dar como una gran bendición y un gran privilegio para Dios y para los demás. Hay hermanos que siempre están dando, que siempre están ayudando, y dar para ellos no es un peso, no es una carga, no les duele, porque entienden que han sido bendecidos por Dios para bendecir a los demás. Ellos entienden que cuando uno da, es más bendecido que el que recibe esa bendición, porque más bienaventurado es dar que recibir. Yo agradezco a todos los hermanos generosos de corazón, que siempre están dando y no se cansa de dar y bendecir a los demás en la iglesia de nuestro Señor. El sexto don, versículo 8, y el que preside con, solicitud. La palabra presidir significa dirigir, gobernar e incluso administrar. Hay hermanitos en la iglesia que tienen estos dones, que tienen un talento para hacer que la gente lo siga o para liderar frente a los demás, ya sea en el hogar, ya sea en la iglesia. Puede ser, probablemente, que Pablo esté pensando en los ancianos, en los pastores de la iglesia, aquellos que lideran el cuerpo. Pero en general, me parece que tiene el sentido de referirse a cualquier cristiano
que guía o lidera a los demás. Para esto es importante la influencia que tienen ellos para dirigir a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Hermanitos, escúchenme bien. Aquellos que tienen una responsabilidad en la iglesia, aquellos que presiden, y me refiero a los hombres de la iglesia, me refiero a las hermanas de la iglesia, a todos aquellos que tienen algún comité, algún ministerio, puede ser de varones, puede ser de damas, puede ser de jóvenes, puede ser de niños, cualquiera sea el ministerio en el cual yo esté liderando, es importante la influencia. Y eso significa querer pasar tiempo con las personas a la cual yo estoy liderando. Eso es lo que hace un buen líder. Y cuando hablo de líder, líder es un sinónimo de siervo. Jesucristo en Mateo capítulo 20, versículo 27, les dice a sus apóstoles, el que quiera ser el primero de vosotros será vuestro siervo, será el siervo de todos. Este hermanito, este es el que tiene verdaderamente el don de liderazgo. Es el cristiano que tiene un espíritu humilde, que tiene un espíritu con mansedumbre, ya que no tiene un cargo o un comité para sentirse superior o para sentirse mejor que los demás. Cuando alguien tiene este don de presidir, es porque entiende en su corazón que él es el siervo de todos los demás. Ese es el verdadero líder, esa es la verdadera líder, aquellas personas que realmente tienen un cargo en la iglesia. Si Dios me dio un cargo para los jóvenes, si Dios me dio un cargo para las damas, si Dios me dio un cargo para los varones, es porque yo voy a ser el servidor de todos los demás. No es para ejercer poder, no es para ejercer dominio, no es para ejercer señorío, no. Somos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el ejemplo de liderazgo, que se entrega por los demás con un corazón humilde, con un corazón de mansedumbre, con un corazón de amor, para ayudar a aquellos a los cuales Él dirigió. El séptimo don, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. La palabra misericordia significa sentir compasión con, o sentir compasión o dolor por otro. Y este don de misericordia es expresado en acción. Es un don multifacético. Es una intuición para saber cuando alguien necesita ayuda. Un don para saber qué clase de personas realmente están sufriendo en la iglesia del Señor. Esto es algo muy útil. Esto es un don que uno trabaja de manera muy callada, sin decir mucho, sin mostrar mucho, porque es un don del corazón. La palabra misericordia significa dolor del corazón. Es decir, que yo estoy sintiendo lo que mi hermano siente, yo estoy sintiendo lo que mi hermana siente. Pocos dones son como estos. Sin embargo, a medida en que estos dones o este don lo hacemos más público, es una manera de poder servir de una manera más profunda a aquellos que realmente están sufriendo. Esto sin duda tiene que ver también con la empatía, con la compasión, con el dolor de mis hermanos o hermanas. Los que tienen el don de misericordia se ponen en el lugar del otro, se gozan con el que se goza, pero sufren y lloran con aquellos que sufren y con aquellos que lloran. No son indiferentes. No son indiferentes a la gracia, a la desgracia ajena. No son indiferentes al dolor ajeno. No hacen una vista gorda. No cambian su mirada cuando alguien la está pasando mal. Van a buscar una oportunidad para poder suplir este gran dolor, como el buen samaritano. Hermanitos, la misericordia identifica al creyente con Dios.
Lucas capítulo 6, 36 dice, sé pues misericordioso, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Esta es una lista de dones que el apóstol Pablo nos muestra. No es una lista exhaustiva o única, sino más bien general, para mostrarnos lo que podemos hacer en el cuerpo de Cristo y de la manera en que debemos hacerlo. Entonces, hermanitos y hermanitas, todos los dones que Dios nos ha dado, debemos desarrollarlo o debemos cumplirlo con la mejor actitud. Dejar que el poder de Dios actúe en nosotros. Servir a Dios con mi don jamás es una carga, jamás es una obligación, sino, mira lo que dice el versículo 8, con solicitud, con liberalidad y termina con alegría. Todos estos dones no son para nosotros, es para utilizarlo para el beneficio y la ayuda del hermano o de la hermana, porque nos pertenecemos los unos a los otros. Filipenses capítulo 2, 21 dice, todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Hermanitos, en el mundo todos buscan lo suyo propio, su bienestar, su crecimiento, su renombre. Pero en la iglesia no buscamos lo nuestro, buscamos lo que es de Cristo Jesús. Y en este contexto, buscar lo que es de Cristo Jesús es buscar el bienestar sirviendo a los demás miembros del cuerpo. Eso significa no buscar lo suyo propio. Es necesario que otros crezcan y que uno mengüe, si es necesario para el crecimiento del cuerpo del Señor. Entonces, según la medida, es decir, según la capacidad que Dios da o reparte, podríamos decir que lo que Pablo quiere mostrar en los versículos del 6 al 8, según los dones, Pablo está diciendo, si tú estás profetizando, no tienes que profetizar tan bien como otra persona. Hazlo según la medida o la capacidad que Dios te dio. Solo tienes que profetizar de acuerdo con la habilidad y el poder que Dios te ha dado. Si enseñas, no tienes que enseñar tan bien como los demás, solamente enseñar. Solo tienes que enseñar tan bien como Dios te ha dado la capacidad para enseñar. Si tienes el don de dar, no tienes que dar tanto como lo hace otra persona, sino tienes que dar de acuerdo a la medida o según lo que Dios te haya dado, así sucesivamente. Eso es lo que Pablo quiere mostrar. Hermanos, todos estos dones o capacidades son dadas por Dios. Podemos hacerlo de excelente manera, pero no para enaltecerse, no tener un concepto más alto de sí del que debe tener, no para sentirme mejor o superior a mi hermano. Por eso uno debe preguntarse, ¿por qué muchas veces vemos a cristianos como si tuvieran más medida o tuvieran más dones o sobresalieran sobre los otros? ¿Te has dado cuenta de eso en la iglesia? Vemos a hermanos que son multifacéticos. Pueden hacer esto, pueden coordinar, pueden predicar, pueden evangelizar. Y uno tiene que preguntarse por qué, si Dios a todos nos dio diferentes dones y nos dio a todos por igual. ¿Por qué vemos a hermanos que desarrollan o crecen más o los vemos en distintas funciones más que a otros? Y me parece que este no es un problema de Dios, ya que Él reparte por igual como Él quiere. Creo que la respuesta a la pregunta que acabo de hacer, Pablo nos nombra específicamente, y quiero que lo anotes en tu Biblia. Mira lo que dice el versículo 7. Hay una palabra bien importante. O si de servir, ¿qué tiene que hacer la persona que sirve? O si de servicio, en servir. Es decir, si tú tienes el don de servicio, dedícate exclusivamente a servir. Servicio en servir. Si tú tienes el don de la enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Fíjate lo que Pablo está diciendo.
El que sirve, dedíquese en el servicio. El que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces se ve hermanos con mayor capacidad sobre otros o con mayor desarrollo de sus dones. Y yo digo que este no es un problema de Dios porque Él da como Él quiere, sino más bien creo que este es un problema de nosotros porque hay hermanos muchas veces que tienen un don, por ejemplo el de enseñanza, pero están desarrollando varias cosas, menos el don que Dios le dio. Se preocupan de esto, quieren hacer esto otro, pero Dios me dio el don de enseñanza para Pablo, a lo que yo debo dedicarme es a enseñar. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación. En otras palabras, Pablo está diciendo, ocúpate, dedícate en el don que tienes, para que Dios te utilice con poder y podamos servir de la mejor manera al reino de Dios. Preocúpate y ocúpate del don que tú tienes. Si Dios me dio un don de enseñanza, no ando buscando querer predicar, por dar un ejemplo, por hacer una distinción de los dones, o de servicio si Dios me dio un don de dar. Me dedico al don que Dios me ha dado, desarrollo el don que Dios me ha dado para que el poder de Dios, para que la gracia de Dios pueda utilizarme con el don que Dios me ha dado. Y eso significa que cada cristiano tiene una responsabilidad en todo esto. Pero si empiezas o empiezo a ocupar mi don, sin duda que la gracia y el poder de Dios va a actuar poderosamente en nuestras vidas. Repito, si yo ocupo mi don, si tú ocupas tu don, y Dios te utiliza o Dios me utiliza con poder y con gracia, no es para sentirnos superior o no para que haya un concepto de mí más alto que el que debo tener. Aquellos que son utilizados por Dios van a entender que todo lo que tienen, que todo lo que son, es únicamente por la gracia de Dios. Y eso nos hace ser cristianos humildes y darle gloria a Dios en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Entonces, número 1, podemos ver entre los versículos del 4 al 8 que cada creyente tiene un don. 2, no todos los dones son lo mismo. 3, todos los dones son asignados por Dios como Él quiere. 4, el don de una persona no proporciona ningún fundamento para un sentimiento de superioridad sobre los demás. También me gustaría decir, para ir terminando, que cuando pensamos en usar nuestros dones, todos piensan, ¿saben qué día? En el día domingo. Como que si Dios pensara en el día domingo 2 horas a la semana para que toda la iglesia desarrolle los dones. Pero ese es un mal pensamiento. El domingo, aunque un día especial, no debemos olvidar, por lo que hablé en la primera clase, que toda nuestra vida es un culto de adoración a Dios, no solamente 2 horas el domingo en la mañana. Eso significa que si tú tienes un don, o si yo tengo un don, es para usarlo todos los días de mi vida, de lunes a lunes. Muchos dicen aquí, en la iglesia no me dejan usar mi don, no me dejan predicar los domingos, no me dejan enseñar los domingos. No me dejan desarrollar mi don, no me dejan servir en las damas. Hermanitos, hermanas, renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si queremos predicar y no puedo predicar el día domingo, tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para predicarle a todo el mundo. Si no puedo estar en el comité de damas, puedo estar llamando a mis hermanas todos los días. Puedo usar misericordia todo momento, en todo lugar, con toda la gente que me rodea. No limitemos nuestro servicio a Dios solamente 2 horas el día domingo. La mente del cristiano es una mente amplia que entendemos que en cada momento, en cada circunstancia, en cada lugar, estamos para adorar a Dios y para desarrollar los dones que Él nos ha dado.
Y eso lo digo mucho en mi congregación en Los Nogales. Yo no predico mucho los domingos, pero los ancianos saben que estoy predicando todos los días por el don que Dios me ha dado. Si me dan un lugar para predicar el domingo, gloria a Dios. Si no me dan un lugar para predicar el domingo, gloria a Dios. Igual desarrollamos nuestro don. También es importante notar que todos estos dones nombrados por el apóstol son habilidades que vemos en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos estos dones los vemos en Jesús. Él predicó la palabra, Él mostró misericordia, Él dio a los demás, Él sirvió a los demás. Y lo hizo con alegría, lo hizo con solicitud, lo hizo con liberalidad. Es decir, que cuando una persona, un cristiano creyente, desarrolla el don, de alguna manera está desarrollando en su vida el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada servicio que realizo en la iglesia, con mi don, los hermanos o las hermanas deben ver a Cristo en mi vida. Si enseñamos la palabra, lo hacemos como Jesús lo haría. Si estoy liderando, lo haríamos como Jesús lo haría. Si estoy mostrando misericordia, lo haríamos como Jesucristo ha mostrado misericordia con nosotros. Si vamos a servir como Cristo nos ha servido a nosotros, así sucesivamente. Debemos mostrar a Cristo en nuestro servicio, cuando utilizamos los dones y en todo lo que hacemos en el cuerpo, la iglesia del Señor. Entonces, para terminar, siempre es bueno recordar que nuestras vidas le pertenecen a Dios y que su amor y misericordia, y que en su amor y misericordia, Él no solo nos ha salvado y perdonado, también nos puso en su cuerpo, que es la iglesia, donde todos nosotros tenemos diferentes dones que Dios nos ha dado por su gracia y por su amor. Tenemos el gran privilegio que Dios nos puede usar poderosamente en su reino, según el poder que actúa en nosotros los que creemos, para que la iglesia crezca y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en medio nuestro. No olvidemos, cada cosa que hacemos por amor a Dios y al hermano debe siempre ser motivado por un corazón humilde, con un respeto hacia Dios y con un respeto hacia mi prójimo. Todos cumplimos una función en la iglesia. Por eso, mi hermano y mi hermana, todos somos importantes en el trabajo que realizamos para el Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, da estos dos grupos del hablar y el de hacer, y dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Con qué propósito? Para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, hablando de los dones, él dice: si alguien va a servir o si alguien va a hablar según el don, hágalo con el propósito de glorificar a Dios. Y Pablo nos dijo, en el capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Sigamos sirviendo al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pueda seguir siendo conocida y pueda seguir creciendo. Y así también el nombre de Cristo sea conocido en todo lugar, en toda nación y en toda lengua. Gracias por los servidores. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por los jóvenes que siempre están pensando servir al Señor con el único propósito de darle honra y gloria al nombre de nuestro Señor. Que Dios me los bendiga.